¿Por qué Argentina, que alguna vez estuvo entre las naciones más ricas de Latinoamérica, hace unos 25 años que no logra que la pobreza baje más allá del 20%? ¿Por qué? Pese a que todos los gobiernos lo enfrentaron, el problema no solo persiste, sino que viene creciendo en años recientes. Pasaron a ser pobres. Es el causante de la pobreza y el pobreza, ya que la pobreza extrema a todos los compatriotas. Dependiendo de los cálculos, entre un 42% y la mitad de los argentinos se encuentran hoy debajo de la línea de la pobreza. Y de acuerdo con cifras oficiales, más del 10% están debajo de la línea de la indigencia, lo que implica que no pueden acceder ni siquiera a la canasta básica alimentaria. Cerca de 40 años, con la llegada de la democracia, la pobreza estaba en torno al 22%. Y si bien en los años siguientes cayó, la hiperinflación de 1989 la volvió a hacer subir. Y se disparó aún más con la crisis de 2001-2002. Desde 2003 volvió a darse un descenso sostenido hasta 2013, aunque la calidad de las cifras oficiales entre 2007 y 2015 es seriamente cuestionada. 39,2% la pobreza, obviamente fue un crecimiento respecto de hace un año atrás, la última medición, porque esto estamos teniendo en cuenta fines de 2022, ¿sí? Un año atrás, o sea, fines de 2021, teníamos una pobreza del 37,3%, o sea, casi 2 puntos abajo. El objetivo de reducir la pobreza en Argentina sigue enfrentando, entre otros, el escollo de la persistente y elevada inflación, que acumuló el año pasado un alza del 94,8%, impactando de lleno el costo de la cesta básica de alimentos y servicios, cuyo valor marca la línea de la pobreza. Casi 40% de pobres, millones de indigentes, 1 de cada 2 pibes con hambre. Es un desastre lo que han hecho en este país, siendo que la gente lo que necesita es trabajo, necesita poder vivir tranquila y sin embargo la están colocando en un terreno de desesperación. Presentado el tema aquí en Redacción Abierta, presentamos a nuestros invitados de esta noche. Tenemos por este lado a los economistas Azul Chincarini del Yeral y Eduardo González Holguín, docente de la Universidad Nacional. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Gracias por estar por aquí, nuevamente. Bueno, Azul, vos es la primera vez que venís, ¿no? Bueno, y por este otro lado tengo dos colegas amigos acá de la casa y Constanza San Pedro del Frente Patria Grande. ¿Cómo estamos, Constanza? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Andrés Oliva y Alfredo Fluri. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un placer. Nuevamente por aquí, Andrés Oliva. Alfredo, un análisis o cómo lo podés ver a este dato que recién lo charlamos en el final de la crónica, ¿no? Bueno, pareciera que no nos escandaliza, sí, nos escandaliza, digamos, 39%, y como que un núcleo duro de pobreza que la Argentina viene arrastrando hace muchos años, ¿no? Sí, y lamentablemente se da en una situación donde podríamos decir que estamos en una situación de pleno empleo, entre comillas, digamos, porque el 6 y pico % que dio el desempleo está en los valores más bajos históricos. O sea, la tasa de ocupación es altísima. Es muy alta, hay una alta tasa de actividad. Sí. El tema es que, claro, el empleo, incluso el empleo formal registrado, tiene salarios como nunca antes que están por debajo de la línea de pobreza. Y ese es un dato ineludible de la realidad, lo que marca que estamos en una situación compleja, porque de no haber sido así, digo, si no se hubieran generado los puestos de trabajo que se generaron, probablemente los números hubieran sido bastante peores a los que ya venimos registrando. Un empleo de baja calidad, hay un empleo informal de pocos ingresos, y recordemos que pobreza e indigencia se miden como bien lo decían recién, son canastas de ingresos, con lo cual se genera una situación muy compleja. Yo la verdad que no le veo una salida inmediata a esto en corto plazo. Yo supongo que los datos del primer semestre de este año van a ser iguales o peores a tenor de la inflación que tenemos y de los salarios que, según viene marcando el propio INDEC, que vienen perdiendo respecto a la inflación, ¿no? Andrés, una situación, digo, que, a ver, se esperaba que tuviera un rebote después de la pandemia, que tuvo una baja de la pobreza, pero la verdad que preocupa mucho ese núcleo duro, ¿no? Sí, recordemos que los datos de pobreza del primer semestre, comparamos este segundo semestre del 2022 con el primer semestre del 2022, estábamos en una inflación de 36%, 36%. En una pobreza. El índice de pobreza. Sí, dijiste inflación, por eso inflación, por eso te corrijo. Ojalá, eso fue ojalá tuviéramos la inflación del 30%. Sí. Bueno, la cuestión es que 36% de pobreza hace un año y terminamos ahora en 39%, 39,2%. Me parece que
la situación, hay que dejar de, me parece que más allá de hablar de los porcentajes, lo más complicado es hablar de los procesos familiares que llevan a una pobreza estructural que no baja del 25% hace más de 15 años. Entonces me parece que tenemos que, a lo mejor, humanizar las estadísticas. Me parece que el desafío es empezar a humanizar las estadísticas y empezar a comprender que las políticas públicas, mejorar los ingresos, los salarios, el empleo formal, tiene que apuntar justamente a que varias generaciones dentro de una familia viven en la pobreza, se crían en la pobreza, y eso es lo más duro para transformar. Constanza, ayer se vieron manifestaciones en todo el país. Ya en un ratito nada más vamos a conectarnos con un referente que está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que estuvo participando de Unidad Piquetera, pero se vieron estas manifestaciones y a veces parece que preocupara más, digamos, los cortes de calle que esto que estamos reflejando, ¿no? Bueno, que salieron a reflejarlo varias organizaciones, es decir, no podemos convivir con esto, no se puede seguir pidiendo, no sé, salarios de miseria o asignaciones de miseria. Bueno, ¿cómo lo ves vos? En primer lugar, manifiesto la solidaridad con los compañeros imputados después de las movilizaciones, y me parece que precisamente esos eventos lo que terminan haciendo es correr el eje de un reclamo legítimo que tenemos muchas organizaciones sociales y que si bien tiene que ver con la generación de empleo, el mejoramiento de los salarios que hoy tienen muchos trabajadores que se encuentran en la informalidad, también uno de los reclamos viene siendo la falta de alimentos que existe en los comedores populares, que son quienes vienen haciendo frente a una crisis y que en este nivel de pobreza y de ausencia estatal en muchos sentidos terminan garantizando al menos el plato de comida. Y ahí me parece que sobre todo en un año como el que se viene. Digo, no es menor esto que estás diciendo, ¿no? A veces están marcando la falta de alimentos en los lugares que atienden el último decil para que la gente tenga un plato de comida por día. Por día. ¿No? Entonces digo, en una Argentina muy desigual también, ¿no? Sí, porque hay mucha gente que ha hecho mucha plata. Exactamente, ahí me parece que la discusión tiene que ser, por supuesto, cómo resolver esta problemática, que como bien decían, es estructural. También tenemos que discutir la desigualdad y esto tiene que tener a quienes están discutiendo o pensando en políticas públicas, en propuestas electorales, que muchas veces no se tienen en cuenta estas problemáticas y pareciera que la política a veces está más preocupada en dirimir o manifestar diferencias y no construir acuerdos en torno a lo que creemos que verdaderamente es importante. Ahí dicen, bueno, nos escandaliza. Bueno, no basta con que nos escandalice la pobreza. Seguro. Tenemos que construir una agenda para que eso no siga agravándose, que es lo que viene sucediendo, y no en los últimos años. Desde los 40 años de democracia que tenemos, es algo que no se ha transformado. Entonces necesitamos transformaciones estructurales y nadie lo está pensando hoy. Es cierto, pero permitime un detalle nomás que me parece que es una... Antes que pasemos a los... Sí, es una muestra, digamos, de la falta de continuidad de determinadas políticas. Está bien, vino la pandemia, se complicó todo y demás. Pero ¿se acuerdan cuando el presidente Alberto Fernández, a poco de asumir, convocó a una, creo que era la Mesa del Hambre? La Mesa del Hambre. Bueno, convocó a referentes de todo tipo, incluso hasta... creo que estaba Marcelo Tinelli y demás. Bueno, a ver, creo que se reunió una o dos veces, después no funcionó más. Yo no sé si ese ámbito hubiese sido quizá el que hubiese canalizado las políticas que hacían falta, pero digo, falta continuidad de determinados ejes básicos y que deberían ser comunes a todos los gobiernos, ¿no? Azul, paso por este lado porque bueno, también queríamos tener la mirada de dos economistas. Vos publicaste junto con otra colega un trabajo hace poquito, decía erosión de ingresos y mercado laboral poco saludable, combinación explosiva para que 4 de cada 10 argentinos sean pobres. Es un poco el título de tu trabajo, es así, ¿no? Es bastante indignante, de hecho. Lo publicamos con Laura Caullo en el Liberal de Fundación Mediterránea. Básicamente, para hacer un resumen, el 39% de pobreza implica, extrapolado a la población, que 4 de cada 10 argentinos son pobres. Y lo que vemos, haciendo una revisión de todas las estadísticas, es como muy bien dijeron, el empleo es alto, hay un nivel de empleo alto. Significa que las personas están activamente buscando un empleo, lo encuentran o no lo encuentran, pero no es suficiente. Es decir, hay personas que tienen un trabajo y están sumergidos bajo la pobreza. Al mismo tiempo, eso, ¿por qué se debe?
Se debe justamente porque la inflación mes a mes erosiona todos sus ingresos. Además, la composición del mercado laboral está evolucionando a la informalidad y evolucionando hacia trabajos que no son el trabajo en relación de dependencia registrado, sino a trabajos más independientes o cuentapropistas, donde las personas tienen menores posibilidades de proteger sus ingresos frente a convenios colectivos u otras razones. Y lo otro que nos preocupa bastante es el avance de la informalidad. Más o menos, con estadísticas de la EPH, se ve que por lo menos la mitad de los ocupados están en informalidad. Lo cual resulta bastante preocupante. Incluso en Córdoba las estadísticas de informalidad son altas, llegando también al 50%. Yendo más a la profundidad, digamos, que ven como, a ver, eso en cuanto a, bueno, los datos duros, ¿qué está provocando eso, digamos? Principalmente la estructura... Para ustedes, ¿no? Para el análisis de ustedes, digamos, puede diferir. Principalmente el avance de la inflación. El hecho de que cada mes estemos teniendo una inflación del 7% erosiona los ingresos y no hay convenio colectivo que aguante esa situación. Y con lo que respecta al mercado laboral, no se están creando empleos de calidad. Es decir, a nivel legal, a nivel tributario, no se permite una nueva creación de lo que es el trabajo en relación de dependencia en el sector privado. Más bien, por ejemplo, el sector privado, todos los trabajos registrados, son 6 millones aproximadamente las personas que están en esos trabajos, y es una estadística que no crece desde 2012. Mientras otras categorías de trabajo registrado, como el monotributo, están creciendo mucho más. Y una que se destaca mucho es el monotributo social, que es la que está relacionada con los principales programas sociales. Por ejemplo, Potenciar Trabajo, y también es compatible con Asignación Universal por Hijo. Entonces... Eduardo, ¿cómo lo vemos? Bueno, yo comparto la visión, digamos, de que una vez más, digamos, los salarios no pueden alcanzar a la inflación. Y tenemos, digamos, un gobierno que a mí me llama mucho la atención, que es como que le toman el pelo, porque van, firman, digamos, precios justos, juicios cuidados, y al otro día directamente lo desoyen. Y el gobierno no hace uso de todos los elementos legales que tiene, porque uno de los mecanismos que tienen para aumentar los precios es justamente el desabastecimiento. Y no sé por qué el gobierno nacional no aplica la ley de abastecimiento, que es particularmente dura para el desabastecimiento en materia de alimentos. Porque ¿cuál es, digamos, el error que sistemáticamente viene cometiendo este gobierno? Perdón, porque recién lo decimos con Azul, si se frenara, bueno, esa inflación que es bestial, digamos, en la Argentina, que ha superado ya el 100%, sí. Y también seguiríamos teniendo un núcleo durísimo de pobreza que no bajaría. Claro, pero si nosotros lográramos que se bajara la inflación, sin lugar a dudas... Hay que hablar que sería buenísimo, digamos. Sería, si digamos, digamos, tenemos el núcleo duro, ¿no es cierto?, de un 20 y tanto %, que por eso le decimos núcleo duro, digamos. Pero, digamos, del núcleo duro al 40% tenemos un tramo bastante grande. Y ahí tenemos justamente el problema de la inflación. Y no tenemos que olvidarnos que fundamentalmente se debe a los formadores de precios. Que yo también es una cosa que me pregunto. Hay que preguntarle justamente a los formadores de precios por qué aumentan por encima de la media. Y yo vengo diciendo en forma muy concreta, ¿no es cierto?, el que aumenta por encima de la media le está robando trabajo a otro. Entonces, porque no tienen justificación para aumentar, ese famoso aumento por las dudas. Entonces, bueno, eso, el gobierno tuvo una idea interesante hace unos meses atrás, el año pasado, donde decía justamente que iba a publicar la lista de empresas que aumentaban por arriba de la media. Porque esas empresas todos tienen programas de responsabilidad social empresario. Y entonces hay que decirlo, el que aumenta por arriba de la media no está teniendo responsabilidad social empresaria y no está teniendo necesidad de aumentar. Entonces está aprovechando justamente su posición dominante en el mercado. Entonces un núcleo importante es eso. Y el otro núcleo importante, me parece... Pero estás hablando de un problema que va más allá de la economía, que es político. No, no. La fortaleza política que tiene. Hay una división con la cual yo no comparto. No está por un lado la economía, por otro lado la política. Eso fue un invento que hizo Marshall a fines del siglo XIX. La economía y la política son un solo núcleo. Sí, porque vos decidís en la economía algo que es central, que es la distribución de la riqueza. Y la riqueza es lo que determina el poder. Entonces, la economía y la política están juntas. Y entonces, ¿qué digo yo? Un problema serio es acá, que hay una especie como de endiosamiento del mercado. Entonces, ese endiosamiento del mercado te permite justamente que los que tienen grupos económicos concentrados puedan manipular los precios. Lo más loco que hay en Argentina es que existe indigencia. Indigencia quiere decir que hay gente que no puede comer y nosotros producimos 10 veces más alimentos de lo que necesita la población argentina. Estamos frente a un problema típicamente económico, pero que estamos errándole a los mecanismos de distribución.
yo creo que en el tema justamente del alimento, tenemos que dejar de lado el endiosamiento del mercado e ir a mecanismos de distribución, digamos, de regulaciones, digamos, por parte del Estado, para que todos los argentinos puedan comer como corresponde, porque no tiene ninguna razón de ser. Están los instrumentos para hacer eso. Y vos tenés que juntar justamente a los empresarios y decirle, bueno, muchachos, a ver, vamos a poner un porcentaje, digamos, del alimento que, digamos, que se necesitan, que es nada más que el 10% que ustedes producen, a un precio, digamos, medianamente adecuado. Y digo, como es nada más que el 10% de lo que se produce, no van a tener, digamos, pérdidas, o van a tener una disminución en la ganancia, Pero tenés que tener un Estado que tenga la voluntad de convocar a los empresarios y decirle, a ver, señor fulano, señor a ver, ¿cómo hacemos un acuerdo para que el conjunto de los argentinos por lo menos no sean indigentes? Dame un minuto, Eduardo, antes de saludarlo a Eduardo Beliboni, referente de Unidad Piquetera y del Polo Obrero, vamos a ver lo que pasaba ayer cuando se daban diferentes manifestaciones en todo el país, justamente queriendo visibilizar estos números de pobreza, esta situación que hay en la Argentina. Vamos a ver lo que pasaba acá en Córdoba con la manifestación del Polo Obrero de Unidad Piquetera y después lo saludamos a nuestro invitado. Signa es Tolosa Paz de la mesa contra el hambre, al hambre en la mesa de los argentinos. Acá, como bien decía, 18 millones de personas bajo la línea de la pobreza, y si uno lo ve, los menores de 16 años, el 57% no cubre sus necesidades básicas de alimentación en un país que es productor de alimentos, que genera alimentos para 450 millones de personas y no garantiza la alimentación de 46 millones de habitantes. Bueno, están hipotecando una generación entera, porque si los pibes no tienen para comer, no pueden aprender, no pueden estudiar. Entonces, en esa situación donde una inflación que no para de crecer, lo que sí crece en el consumo de menudencia de pollo y cae de la carne, del pollo, la leche. Bueno, evidentemente el país está devastado. Pero mientras está esa situación, por el otro lado, tenemos la situación de que le habilitan un robo a los jubilados y le dan un gran negocio a los banqueros y a los que están en la timba financiera. Y ahora a los ojeros, nuevamente con el dólar agro, le dan una nueva ganancia extraordinaria que va a generar más inflación porque esos dólares excedentes van al mercado financiero y vuelven con inflación a los trabajadores. Bueno, en esta situación ya no se aguanta más y se van a profundizar estas acciones de lucha. Ese era el referente de Unidad Piquetera y el Polo Obrero aquí en Córdoba, Emanuel Berardo, pero ahora lo vamos a saludar a uno de los referentes nacionales, Eduardo Beliboni. ¿Cómo te va? Buenas noches, gracias por estar en Redacción Abierta. Hola, hola, ¿nos escuchás, Eduardo? Nosotros no te escuchamos a vos. Bueno, ahí tenemos unos problemas de conexión. Ya vamos a volver hacia el invitado que tenemos, pero digo, un detalle nomás, porque también habla de la manera en que se está manejando esta cuestión. Lo decía Constanza, se imputó a 3 referentes, ¿fueron? 6 referentes de las manifestaciones de ayer. ¿Vieron esas personas que aparecían de chaleco, de, digamos, medias disfrazadas? Bueno, eran 3 infiltrados que pudieron identificar tanto los periodistas que fueron a la marcha, los fotoreporteros que fueron a la marcha, y la gente también que estaba en la movilización. 3 infiltrados que estaban haciendo un trabajo, no se sabe todavía para quién. Habría que ver si el mismo fiscal que imputó a las personas responsables también puede o tiene la tarea de averiguar por qué había 3 personas que estaban tomando registros fílmicos no identificadas. Bueno, recordemos, Martín, como periodista. Igual algo que llama la atención, ¿no? Hace un mes, cuando sube la jefa de la conflictividad. policía, Liliana Zárate Belletti, ratificó a la voz del interior que la policía estaba haciendo tareas de inteligencia contra las organizaciones sociales piqueteras de Córdoba, ¿no? De una declaración de suma gravedad, inteligencia interna por parte de la Fuerza Policial de Córdoba. La jefa de la policía confirmó esa información, por lo tanto uno vincula una declaración con lo que se vivenció en la protesta piquetera de ayer, donde había personas disfrazadas de periodistas grabando a los manifestantes. Es sumamente grave a 40 años de la democracia, ¿no? Me parece que es preocupante tratar de perseguir y reprimir o hacer inteligencia sobre los que reclaman por mejores condiciones de vida y no tratar de responder a una demanda social que es evidente. Hablamos de los indicadores de pobreza, indigencia y apuntamos a una persecución y represión de las manifestaciones. Exactamente, en un momento en donde está subiendo
la conflictividad social, digamos, que se hagan estas acciones. Bueno, nos gustaría saber qué pasó, porque dicen quienes estaban en la movilización que estas 3 personas hablaban mucho con los efectivos policiales que estaban allí. Si fueron efectivos policiales disfrazados de reporteros gráficos, que lo digan, que los identifiquen y bueno, que lo hagan de otra manera, identificados realmente como están los efectivos que van a las marchas. Eduardo Bellimoni, ¿me escucha ahora? ¿Me escucha bien? Nosotros no te escuchamos, Eduardo, por ahora, ¿sí? ¿Vos? Bueno, parece que no tenemos el audio de el referente de unidad piquetera y del polo obrero. Constanza, te vi, ¿querías decir algo con respecto a lo recién? No, me parece que, nada, refuerzo lo que planteaban en relación a una situación de conflictividad social que viene bastante contenida en este último tiempo, donde las organizaciones venimos siendo muy pacientes, entendiendo los diferentes momentos en los que estamos y que se intervenga a las organizaciones, que la policía asuma o lo explicite con ese nivel de claridad que se está haciendo inteligencia, es sumamente grave porque atenta contra los acuerdos democráticos, ¿no? Y me parece que también venimos y asistimos a una degradación de los acuerdos democráticos, que bueno, el máximo exponente fue el intento de atentado a Cristina, por ejemplo, donde no pareciera haber diálogo posible, ¿no? Entonces ahí, cuando ya entre quienes forman parte de la política no hay acuerdo, cuando la policía impunemente va a las manifestaciones sociales y hace acciones de inteligencia, bueno, claramente estamos ante un escenario conflictivo muy grave y que tenemos que poder tener la responsabilidad como sociedad de tenerlo y pensar, bueno, cómo construimos hacia adelante para evitar que esto termine en una situación conflictiva de una gravedad mayúscula, ¿no? Recién, uno de los referentes de la protesta, Emanuel Berardo, hablaba de estas nuevas medidas que está tomando el Ministerio de Economía. Se habla del otorgamiento de este nuevo dólar agro y que va a traer más inflación. ¿Cómo lo analizás vos con respecto a las nuevas medidas que está tomando el Ministerio después de que se publiquen estos datos? ¿Van en consonancia a ordenar una macro, pero lo de abajo todavía sigue en deuda? Sí, eso es muy complicado, y lo que al menos nosotros del Frente Patria Grande venimos planteando es que hay diferentes acciones a tomar desde el gobierno para... a ver, ¿cómo decir? Porque no es resolver, este es un problema estructural y de fondo que requiere muchísimas medidas, pero sí al menos de apaciguar ciertos efectos que está teniendo. Que me parece que podemos hablar de la pobreza al menos en 2 términos muy generales. Uno, que tiene que ver con quienes son empleados formales y que hoy su salario, como vemos también con los conflictos docentes y de salud en esta provincia, que están por debajo de la canasta básica. Bueno, eso es un problema a atender que tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo, pero la pobreza estructural, nosotros dimos una propuesta, que fue la propuesta del salario básico universal, que alcanzaría a personas que hoy están trabajando, porque reconocemos que trabajan en la informalidad, y que hubiera permitido que no siguieran cayendo, o sea, que hubiera resuelto el problema de la indigencia y que personas no siguieran cayendo bajo la línea de la pobreza. Eso fue presentado al gobierno y fue desoído sistemáticamente y se terminó dando un bono que no generó el impacto que nosotros esperábamos y que lo hubiera logrado el salario básico universal. Dame un toquecito, ahora voy a saludarlo nuevamente, Eduardo Bellimoni, referente de Unidad Piquetera y del Polo Obrero. Eduardo, ¿me escuchás bien? Es complicado. ¿Sí? ¿Ahora estamos? No. ¿No? ¿Podés hablar un poco? No nos escucha, Eduardo. Bueno, tenemos algún problema con el audio ahí en el Zoom. Nos queríamos asomar también a la opinión de uno de los dirigentes sociales que estuvo participando de esto. Nos vamos a ir a una pausa, la primera en Redacción Abierta, y ya seguimos analizando esto que se publicó la semana pasada. 39,2 es el número de la pobreza en la Argentina. Detrás de eso hay muchísimas historias y, bueno, a veces... se ven soluciones por un lado o por otro, pero lo cierto es que es un número que preocupa y mucho y que es muy difícil de bajar. Pausa en Redacción Abierta y ya seguimos.